Todos mis amigos murieron esa noche en aquella casa abandonada. La casa abandonada de la calle Juárez. Yo era un adolescente cuando sucedió. Vivía en un pequeño pueblo polvoriento donde las historias de miedo se esparcían como hojas en el viento. La calle Juárez siempre fue especial, no solo porque cruzaba el corazón del pueblo, sino porque ahí estaba ella, la casa. Una construcción vieja y desvencijada, con ventanas rotas y el tejado a medio caer. Nadie sabía con certeza quién había vivido ahí por última vez. Los más viejos decían que alguna familia desapareció de la noche a la mañana, y desde entonces la casa se quedó vacía, como un cascarón muerto. Los niños la habitaban. Los adultos apenas la miraban al pasar. Pero para nosotros, los que estábamos en esa frontera entre el miedo y la valentía adolescente, la casa era un desafío. Mis amigos y yo la mirábamos desde la acera de enfrente después de la escuela, mientras el sol comenzaba a descender. Siempre hablábamos de entrar, pero nunca lo hacíamos. Hasta que una tarde cualquiera, cuando la rutina escolar ya se había vuelto tediosa y el calor nos carcomía el ánimo, decidimos cruzar esa línea invisible. Éramos 5, yo, Pablo, Joaquín, Raúl y Carla. Nos juntábamos siempre después de clases para jugar en el parque o vagar por las calles, pero ese día el parque nos pareció aburrido y las demás calles conocidas, demasiado tranquilas. Fue Carla la que lo propuso, con una sonrisa desafiante que escondía su propio temor. ¿Vamos? No puede ser tan malo. Además, es de día, ¿qué puede pasar? Nos colamos por la reja oxidada que alguna vez fue negra y ahora parecía sangrar óxido. El jardín estaba cubierto de maleza, y el sendero de piedras apenas se distinguía bajo las enredaderas. Nos abrimos paso con cuidado, sintiendo la mirada de las ventanas vacías sobre nuestros hombros. El aire ahí dentro olía distinto, moho, tierra húmeda y algo que no pude identificar, como una dulzura rancia que se filtraba desde las paredes. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien la hubiese dejado así a propósito. Pablo, el más grande del grupo, empujó el viejo marco de madera que rechinó con un lamento largo y agudo. Al cruzar el umbral, el cambio de temperatura fue inmediato, el aire se volvió espeso y helado, y el polvo flotaba en rayos de luz que se filtraban por los agujeros del techo. Todo adentro parecía atrapado en un sueño roto, muebles cubiertos de telas raídas, cuadros torcidos en las paredes y espejos empañados que no reflejaban nada con claridad. Avanzamos en fila, hablando en susurros como si temiéramos despertar a alguien. Carla señaló un reloj de péndulo en el salón principal, detenido en las 3:33. Dijo que daba mala espina, y yo también lo sentí, pero no quise admitirlo. De pronto, un crujido. Nos quedamos quietos, escuchando. Nada. Pero luego, otro sonido, un golpe sordo desde el segundo piso, como si algo hubiese caído. Joaquín se rió, nervioso, diciendo que seguro era un gato o algún animal atrapado. Sin embargo, el ambiente había cambiado. Sentía que las paredes respiraban, que el polvo se acumulaba en nuestras gargantas y que los cuadros en las paredes nos miraban con reproche. Raúl intentó encender la linterna que había traído, pero la luz titilaba como si estuviera a punto de agotarse. Fue entonces cuando escuchamos algo más, un susurro, apenas perceptible, como si alguien estuviera hablando justo detrás de nosotros. Nos giramos al unísono, pero no había nadie, solo la puerta abierta de par en par, con el jardín oscuro del otro lado. Carla quiso regresar, pero Pablo insistió en subir las escaleras, convencido de que no había nada ahí. El resto lo seguimos, más por vergüenza que por valor. Al primer paso, el crujido fue tan fuerte que pensé que la madera se hería bajo nuestros pies. Y entonces, justo cuando el último de nosotros puso el pie en el primer escalón, la puerta principal se cerró de golpe, haciendo eco en toda la casa. Carla gritó. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada, como si alguien la sujetara desde el otro lado. Fue en ese momento cuando lo sentí por primera vez, la certeza de que no estábamos solos. Alguien, o algo, estaba con nosotros, escondido en las sombras, observando nuestros movimientos. Las escaleras se alzaban como la columna vertebral de una bestia dormida, y al mirar hacia arriba, pude ver cómo algo oscuro y delgado se movía entre las sombras del pasillo superior. Un frío inhumano recorrió mi columna vertebral. Y así fue como comenzó la peor noche de mi vida.
Cuando la puerta principal se cerró de golpe, todos nos quedamos paralizados, atrapados en un silencio agudo que parecía envolvernos como una garra invisible. La casa respiraba a nuestro alrededor, y el aire se volvía más denso, como si hubiera cobrado vida propia. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró Joaquín, tratando de sonar seguro, pero su voz temblaba. Es el viento, seguro, respondió Pablo, aunque no parecía convencido. Nos quedamos ahí, apiñados al pie de las escaleras, esperando que algo más sucediera, pero solo se escuchaba el crujido ocasional de la madera. Raúl sacudió la linterna para que funcionara mejor, y el haz de luz recorrió el corredor, iluminando cuadros llenos de polvo y muebles cubiertos con sábanas sucias. Pablo tomó la delantera y subió los primeros escalones. No quería quedarme atrás, pero el miedo ya se había instalado en mi pecho como una piedra fría. A medida que ascendíamos, el aire se volvía más pesado y gélido, y un olor a humedad nos hacía picar la garganta. Carla iba detrás de mí, murmurando que tal vez deberíamos salir, pero Pablo insistía en continuar. En el segundo piso, el pasillo se bifurcaba en dos direcciones. Antes de que pudiéramos decidir cuál tomar, escuchamos algo parecido a un llanto bajo proveniente de la derecha. Carla quiso retroceder, pero Joaquín, tratando de mantener la calma, sugirió revisar rápidamente para asegurarse de que no hubiera algún animal herido. Nos acercamos a la habitación de donde provenía el sonido. La puerta estaba entreabierta, y cuando Pablo la empujó, rechinó con un lamento espeluznante. Dentro, la luz apenas alcanzaba a iluminar una cama vieja y una silla volteada. El llanto se había detenido. Debe haber sido el viento, dijo Pablo otra vez. Entonces, Carla gritó. Todos nos giramos para verla señalando el espejo colgado en la pared. Al principio no entendí que la había asustado tanto, pero cuando enfoqué la mirada, lo vi. En el reflejo estábamos nosotros, pero también alguien más, parado justo detrás de Raúl. Una figura borrosa y delgada, con la cabeza inclinada y los brazos alargados como ramas secas. Raúl dio un paso atrás, y cuando nos volvimos para ver detrás de él, no había nadie. El espejo ahora solo reflejaba nuestras caras pálidas y aterrorizadas. Joaquín murmuró que teníamos que irnos, y nadie lo contradijo. Pero cuando salimos al pasillo, algo había cambiado. La casa parecía diferente, como si el corredor se hubiese alargado. Intentamos volver por las escaleras, pero el pasillo ahora parecía un laberinto interminable de puertas idénticas. Raúl, desesperado, abrió una de ellas y entró sin esperar a los demás. Apenas un segundo después, escuchamos su grito ahogado y, al entrar tras él, solo encontramos la habitación vacía. No había rastro de Raúl. ¿Raúl?, grité, recorriendo el cuarto con la linterna, pero lo único que encontré fue el reflejo de mis propios ojos asustados en el espejo roto. Pablo intentó abrir otra puerta, pero estaba cerrada con llave. Carla empezó a sollozar y Joaquín intentó calmarla, aunque él también estaba al borde del pánico. Empezamos a caminar de nuevo por el corredor, llamando a Raúl. Cada puerta que abríamos revelaba la misma habitación vacía, con la cama y la silla volteada. Como si estuviéramos atrapados en un bucle. De pronto, Joaquín también desapareció. Fue tan rápido que ni siquiera lo vimos entrar a alguna habitación. Solo escuchamos un susurro, como si alguien le hablara al oído, y al girarnos, él ya no estaba. Carla gritó su nombre y corrió de un lado a otro, pero el pasillo parecía tragarse el sonido. Me aferré al brazo de Carla y la arrastré hacia las escaleras. Pero cuando las encontramos, ya no estaban ahí. El espacio donde deberían estar estaba lleno de nada, como si la casa hubiera cambiado de forma para atraparnos. Pablo se adelantó, intentando forzar una ventana, pero cuando la rompió, detrás del cristal no había más que oscuridad, una negrura total que parecía palpitar. Nos miró, horrorizado, y susurró. Esto no es real, no puede ser real. Un golpe fuerte resonó detrás de nosotros, y al girarnos, Carla ya no estaba. Mi garganta se cerró con el pánico, y Pablo empezó a maldecir, dando patadas a las paredes, gritando los nombres de los demás. Algo en mí sabía que nunca volveríamos a verlos. Solo quedábamos Pablo y yo, atrapados en esa casa que parecía tener vida propia. De repente, el silencio fue absoluto.
Entonces, un susurro rasgó la calma. No debieron entrar, no debieron despertar a los que duermen. Pablo salió corriendo, y yo lo seguí como pude. Lo último que escuché fue su grito desesperado al caer por una puerta que de repente se abrió bajo sus pies. Traté de alcanzarlo, pero cuando miré abajo, solo había oscuridad. Corrí y corrí hasta que mi garganta ardió. El pasillo parecía no tener fin, pero al girar una esquina, vi la puerta principal abierta. Me lancé hacia la salida, sentí el aire frío de la tarde y el peso de la casa intentando jalarme de vuelta. Logré salir, cayendo de rodillas en el jardín, con el corazón a punto de estallar. Cuando miré atrás, la casa parecía normal. Las ventanas rotas y la fachada deteriorada no revelaban nada de lo que acabamos de vivir. Pero sabía que no lo había imaginado. Algo en mí se rompió esa noche, y cuando la policía llegó para buscar a los demás, no encontraron rastro alguno. Mis padres decidieron mudarse al día siguiente. Nunca volví a ver a mis amigos. Y cada vez que el silencio de la noche se hace más denso, vuelvo a sentir que la casa me está llamando de vuelta. El pueblo no volvió a ser el mismo después de aquella noche. La noticia de la desaparición de mis amigos se esparció como un incendio, llenando las calles de murmullos y miradas desconfiadas. La gente se preguntaba cómo 5 adolescentes podían desaparecer sin dejar rastro alguno, y por qué yo era el único que había regresado. La policía hizo preguntas, muchas preguntas, pero nunca les dije la verdad. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo explicar que la casa nos atrapó y se los tragó como si fueran sombras en la penumbra? Me hicieron repetir mi versión una y otra vez, que entramos a la casa abandonada por curiosidad y que, en algún punto, me quedé atrás y no volví a ver a nadie. Nadie creyó del todo esa historia, pero tampoco tenían pruebas para acusarme de otra cosa. La casa fue revisada de arriba abajo, pero no encontraron nada más que polvo, telarañas y habitaciones vacías. Pablo, Joaquín, Raúl y Carla simplemente dejaron de existir, y yo cargué con el peso de sus ausencias. No había funeral, no había cuerpos, solo el vacío que dejaron detrás. Las familias lloraban su pérdida mientras me miraban con odio contenido, y mis padres, temiendo lo peor, decidieron que debíamos irnos. Nos mudamos a un pueblo a muchos kilómetros de distancia, intentando dejar atrás el dolor y las sospechas. Pero yo sabía que no era tan sencillo. Los recuerdos me perseguían, y en las noches escuchaba sus voces llamándome desde la oscuridad. Cerraba los ojos y veía el reflejo distorsionado en el espejo, esa figura alta y delgada detrás de Raúl. Me despertaba con el cuerpo empapado en sudor y el corazón martillando en el pecho. Con el tiempo, aprendí a fingir que estaba bien. Me convencí de que, si no hablaba de lo que pasó, el dolor se desvanecería. Pero no fue así. Los años pasaron y el silencio se volvió insoportable. Nadie podía entender lo que se siente haber sido el único en escapar, el único que vio cómo esa casa se los llevó, uno por uno, sin dejarme hacer nada para salvarlos. Y ahora, ya adulto, siento que necesito decirlo, compartirlo para ver si, por fin, encuentro un poco de paz. No sé si alguien me creerá, o si esta confesión servirá de algo. Solo sé que el peso en mi pecho sigue ahí, como si esa maldita casa se hubiera quedado con una parte de mí también. A veces reviso las noticias del viejo pueblo. No debería hacerlo, pero no puedo evitarlo. Busco cualquier cosa que me diga si la casa sigue ahí, si alguien más se ha atrevido a entrar. Y hace poco encontré algo que me heló la sangre, un titular breve en un periódico local que hablaba de unos niños que decían haber visto luces en la casa abandonada de la calle Juárez. Esa casa sigue ahí, esperando. Sé que algún día alguien más cruzará su umbral y despertará lo que duerme adentro. Y esta vez, tal vez no haya nadie que logre escapar. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo relato de los juegos siniestros de Charlie.